Buenos días. Continuamos entonces con el desarrollo del módulo 7 y después analizar los aspectos generales de lo que es la intervención en la mediación de los equipos multidisciplinarios y las características generales de la mediación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Vamos nosotros a analizar ya de manera mucho más particular la mediación familiar. ¿No? Vamos a comenzar entonces con la mediación familiar, que es la aplicación de la mediación en derecho de familia, en realidad, ¿no? En todos aquellos procesos o conflictos de familia que pudieran estar eh, judicializados, pero como hemos visto en la sesión número 2, esto conlleva que, claro, vamos a evitar el proceso judicial con el propósito de lograr una solución mucho más eficaz, ¿no es cierto? Sobre todo duradera. Eficaz, un juez en realidad puede también adoptar este tipo de decisiones, pero si hay una duración mayor y posibilidad de no reiterar ese tipo de situaciones conflictivas, eso va a ser lo mejor. Entonces vamos a ver el procedimiento de mediación en la familia, propiamente dicho, y el procedimiento que eso conlleva. La mediación familiar, entonces, hay tres grandes modelos a nivel internacional. El modelo tradicional lineal o de Harvard, el modelo transformativo de Bush y Folger y el modelo circular narrativo de Sarah Hope, ¿no? En un caso fue ella la que introdujo este tipo de mediación. El modelo tradicional lo que hace es identificar causas de conflicto y el mediador, ¿no es cierto?, facilita la acción con el propósito de que se logren soluciones a largo plazo. Que casi en este concepto modelo tradicional busca en líneas generales lo que hemos estado hablando acerca de la mediación. ¿Sí? El mediador de una directa participación en la comunicación, un proceso asertivo de comunicación para lograr una solución determinada, ¿no? Y que lo que busca, decíamos, es lograr una solución que en el tiempo sea, ¿no? La particularidad de esto es que identifica las causas con el propósito de que si solucionamos esas causas, hay la premisa, ¿no es cierto?, de que no se va a volver a incurrir en ese tipo de conflictos. Vamos a ver que los siguientes dos modelos hacen pequeñas variantes, pero que ya son importantes para comprender un poco cómo es que la mediación funciona en la solución del conflicto. Eso, el modelo transformativo, lo que importa es la capacidad de las partes para transformar las situaciones conflictivas utilizando la propia asertividad en las relaciones familiares, las relaciones personales. Miren ustedes que se identifica el conflicto conforme al modelo tradicional o de Harvard, ¿no? Sí, se identifica el conflicto. Pero no solamente voy a recurrir a la comunicación entre ellas, que no se sabe de qué tipo tendrá, ahí viene el tercer modelo, en la búsqueda de la solución, sino que lo que hago es verificar la capacidad que tienen las partes de poder quizás ceder en sus intereses, la capacidad que tienen las partes de comprender lo dañino del conflicto de sus relaciones familiares, la capacidad que tienen las partes para verificar cuán rápido pueden llevar un acuerdo, y esas capacidades lo que hace el mediador es utilizarlas, transformarlas, ¿no es cierto? O ayuden, perdón, a transformar las situaciones conflictivas de ese proceso. Miren ustedes que es un insumo mayor, ¿no? Es una visión no lineal del método tradicional de mediación, en la cual me informo, ¿no es cierto?, identifico causas de conflicto, vamos a hacer la solución y que permanezca en el tiempo. Eso es lo lineal, lo normal. Aquí lo que utilizo es la capacidad de las partes. Es una variante bien importante. Y el modelo circular narrativo lo que busca es, igual que en el modelo tradicional, ¿no es cierto?, la información, hacer una solución más permanente en el tiempo, pero ¿qué busca? Busca la mejora de la comunicación. ¿Cierto? O sea, aquí, así las partes no tengan la capacidad que el modelo transformativo de Bush y Folger determinan, vamos a crear espacios de comunicación. Y si no se saben comunicar, vamos a enseñarles una comunicación asertiva para lograr una solución. Miren que aquí la carga del mediador conlleva a que sea una labor de docencia previa, ¿cierto?, para lograr una solución. Pero eso, claro, lo establecen como un presupuesto de que si se logra de manera óptima, sin lugar a dudas va a posibilitar el hecho que eh, pueda tener una solución más eficaz, más idónea, más asertiva, y también en el tiempo se va a mantener. ¿No ven ustedes que entonces que los tres modelos tampoco es que sean excluyentes entre sí? Utilizar yo las tres técnicas, pueden ser determinadas como técnicas hacia el uso de la mediación. En realidad, las tres van a ser útiles, pero es importante que se conozcan los modelos que a nivel mundial identifican esto, ¿cierto? La mediación familiar, decíamos, es ya particular, ¿no? Lo que busca es mediar en las relaciones familiares que por esencia tienen sus características especiales o particularidades determinadas, ¿no? Decíamos en la primera sesión,
no solamente se trata de mediar un conflicto patrimonial, ¿no es cierto?, de dos personas que no se conocen o que si se conocen entablaron una relación de carácter civil o comercial y que entonces, luego de que solucione el conflicto, de repente ni más vuelvan a tener ningún tipo de relación. No. Caracteriza las relaciones familiares es precisamente el hecho de que se produce en la dinámica familiar, habíamos dicho. Y si se produce en la dinámica familiar, efectivamente los partícipes son los integrantes de la familia. Incluso habíamos dado un catálogo de los mayores tipos de conflictos dentro de la familia, ¿no es cierto? Si esto es así, conlleva entonces a que mediación en el derecho de familia deba también tener su especialidad, ¿cierto? Ya no solamente basta en solucionar un conflicto en términos de equidad, por ejemplo, mediador de derecho civil, sino el comprender que la solución tiene que ser transversal en tanto una intervención que pacifique la relación, ¿cierto?, que pacifique la relación conflictiva entre los miembros de la familia, porque efectivamente van a seguir siendo familia luego de que el proceso de mediación concluya, ¿no? Y esto es muy importante porque si no fuera así, si finalmente proponemos, ¿no es cierto?, se logra una solución que termina con el conflicto, pero de pronto ni más se vuelven a ver las caras entre amigos de familia, digamos, entre dos hermanos. Bueno, ya, coincidimos pues en el problema en el cual nos vamos a dividir la casa del papá, ¿no es cierto? Bueno, ya el juez tuvo que decidir, o si no, la mediación, el mediador intervino y de buena o de mayor interés nos hemos puesto de acuerdo los dos tipos de mediación. Pero después nunca más nos hablamos. Vean ustedes que hay esa infracción del principio de protección a la familia, lo cual hemos hablado en la parte final de la sesión anterior, ¿no? Y ahí creo es una deuda de la mediación como una forma de mecanismo alternativo de resolución. Por eso es que se busca entonces no solamente solucionar, sino pacificar la relación familiar. Es por ello la importancia y la particularidad de la mediación familiar, ¿no? Y por lo tanto conlleva no solamente a que el mediador sea una persona capacitada en técnicas de acercar, comunicación y todo lo demás, sino consciente de que su labor va un poco más allá. Este mismo fenómeno se ve en la conciliación, ¿no? Ustedes saben que en Arequipa la conciliación es obligatoria, la provincia de Arequipa, la conciliación es obligatoria por los procesos judiciales, y hay conciliadores cuyo título es conciliador extrajudicial, que pueden conciliar cualquier materia. Y hay conciliador extrajudicial en materia de familia, en cómo se especializa. ¿Por qué? Debido, decíamos, a la multidisciplinariedad que hay en este ámbito, este ámbito jurídico del derecho de familia. No entendemos nosotros las relaciones familiares solo desde el aspecto jurídico del derecho, mucho más amplio. Por eso es importante la labor del equipo multidisciplinario que ustedes lo pueden conformar. Entonces, como concepto decíamos, la mediación familiar, vamos aquí a coger el concepto de Carlos Villagrasa, que es un juez de la española, un par de veces ha venido aquí al Perú a exponer sobre el tema, y también sobre la forma como a veces la solución antes del proceso puede ser más eficaz, ¿no?, que el proceso mismo. Para Carlos Villagrasa, la mediación familiar es un proceso extrajudicial, evidentemente fuera de proceso, en el cual un profesional imparcial y cualificado dice, ¿cierto? Imparcial porque tiene que plasmar los principios que hemos visto de imparcialidad y neutralidad, que orientan cualquier forma de mediación. Pero calificado, se entiende, especializado en mediar conflictos familiares. Y esto lo hace desde dos posiciones, ¿no? Uno puede ser calificado porque tiene un curso, ha seguido un curso, una especialidad determinada, pero eso no va a bastar. Basta también la experiencia que se tenga en el desarrollo de estas etapas de mediación. Entonces, si al momento de acreditar un mediador en familia dice, yo tengo 2 cursos de especialización, incluso hasta maestrías acerca de composición de conflictos familiares, y además he desarrollado con éxito 100 o 500 procesos de mediación familiar, la acreditación y la experiencia es muy importante. Estamos hablando de un mediador, un profesional calificado, ¿cierto? Eso es lo que se busca. Mientras mayor experiencia haya, también es cierto, hay probabilidad de mayor éxito del proceso de mediación. Otra característica, nos dice el doctor Villagrasa, es sin poder decisorio, lo que identifica a la autocomposición. No impongo, no decido yo. Lo que pasa es que asiste, coadyuva con las partes en conflicto y facilita vías y mecanismos de diálogo para lograr una solución voluntaria y valedera. Entendemos por voluntaria, las partes lo asignan, valedera, que pueda ser eficaz, ¿cierto?, y permanente. Entonces, el concepto de la mediación familiar. El procedimiento de mediación, hay postulación, información, recabación de datos, el procedimiento en sí mismo, el acuerdo y el seguimiento y ejecución. Estas 4 etapas nosotros lo vamos a ver de
manera muy sucinta. La primera de ellas, la postulación e información. Aquí lo que se trata es acercarse ambos de manera bilateral o uno solo, unilateral, una solicitud seguramente en el cual se va a pedir a esta institución que ve los temas de mediación en el derecho de familia y se aperture pues el procedimiento extrajudicial para que se pueda solucionar el conflicto mediante la participación del facilitador que es el mediador. ¿Qué sucede en esta primera etapa? Que es muy importante, ¿no? Se conoce entonces cuál es el problema, cuál es el conflicto, al menos de parte, ¿no? Claro, si vienen los dos y nos daña todos los insumos, tenemos una situación global, ¿no? Porque también hay que ver de que a veces los intereses parcializan el tema de las partes, ¿no? Si yo pido que medie un proceso de alimentos, le voy a decir lo que a mí me convenga, el esposo. Si por otro lado la esposa es la que pide, seguramente va a tener una óptica más sesgada respecto de su interés, propio de lo que hemos visto en los conflictos familiares, ¿no? Claro, si vienen los dos, el tema va a estar mucho más global. Entonces ya me puedo dar cuenta yo qué es lo que sucede en ese tipo de problemática. Ahora, si uno es el que pide y otro es el que también da insumos antes de la audiencia, recién en este segundo momento yo me daría cuenta global del asunto. Por eso es la importancia al momento de la postulación y la información. Porque la entidad conoce el caso, conoce de qué se trata, sabe cuáles son los puntos en conflicto. Mayoritariamente sí conoce los hechos, aunque no se sabe si son verdad o falsedad, se tiene que por buena fe o va a ser cierto lo que hay plasma, y encarga un mediador que se va a encargar del proceso. Y aquí es muy importante el mediador, de cuál se encargue, porque dependiendo del tipo de conflicto y la capacidad del mediador, es que también estamos garantizando el éxito de este procedimiento, ¿no? Si se trata de un tema de alimentos, tenencia, visitas, que es ámbito del derecho de familia civil, habrá mediadores que tienen mucha más facilidad para lograr este tipo de acuerdos, que es un contenido personal patrimonial. Si se trata de un caso de violencia, ¿cómo yo quiero solucionar? Aunque vamos a ver que eso no evidentemente saca el proceso judicial, eso vamos a ver las particulares en el siguiente módulo final, ¿no? Sino que quiero es acercar las posiciones para que de manera preventiva ya no se produzca más el tema de violencia, más allá de las responsabilidades penales, ¿no? Quizá la capacidad del mediador tenga que ser distinta, ¿no? Alguien especializado en este tipo de conflictos en el cual ya se llegó a las vías de hecho, ya se golpeó, ya se insultó, ya se coaccionó. Vean ustedes que esto es distinto dependiendo aún de la especialización del tema sujeto a mediación, ¿no? Esto conlleva entonces a una idónea elección del mediador por parte de la entidad a la cual sometemos nosotros el proceso de mediación. Tipo de conflicto, las capacidades del mediador. Ya en el procedimiento, que sería la segunda gran etapa, tenemos que hay 5 fases, ¿no? La presentación, la información, confección de agenda, determinación de puntos donde no hay conflicto y el acercamiento de posición. Lo primero es la presentación de las partes en realidad en la audiencia, ¿cierto? La presentación de la audiencia, pues se entiende que se conoce, porque claro, hay relaciones de carácter familiar, ahí no es que sean desconocidos, puesto que se conoce quizá más que el propio mediador, pero lo que se trata es un poco presentarlos en las situaciones positivas que tengan, ¿no? Y esto es algo, una técnica que creo yo es muy útil al momento de la mediación. No presentarle al esposo la parte mala de la esposa, y viceversa, no la parte buena de los antecedentes que nos han planteado. Oiga, los presento a ustedes pues como un matrimonio, ¿no es cierto?, que han llevado pues una vida tranquila durante 10, 15 años, han criado de manera muy buena estos hijos, pero se ha presentado este problema que tenemos que solucionar. Miren que la visión de la que se parte una audiencia es muy importante, cómo se presenta, de manera popular, nada, todo entra por los ojos, ellos también. Entonces, esto conlleva que, claro, el clima de distensión también se mejore. Quizás si yo entre con algún rencor porque tengo pues al frente, no a la esposa, no a la pareja, sino a alguien que yo entiendo que me está quitando mi patrimonio, ¿no? Eso rebaja un poco, cuando más bien lo que me presentan es alguien que en realidad ha hecho muchas cosas buenas por el otro, ¿no? Y eso es algo muy importante. En la información, que es la segunda fase, vemos los otros aspectos en los cuales se trata de ya presentar el conflicto, ¿no es cierto?, las posiciones de cada cual y la información en base fáctica y también de pronto la aplicación de normas jurídicas acerca de qué es lo que se va a hacer. Aunque lo conocen el conflicto, pero lo vamos entrando. Y además en la información algo muy importante es el establecer las pautas de convivencia y de comportamiento en la diligencia de mediación. Es muy importante.
Porque de esa manera de lo que se trata es decir, vamos a ir así, vamos a ir por tiempo, se va a permitir esto, el respeto por delante de todo, ¿no es cierto? Si la señora en algún momento quiere intervenir sobre este tema, no se preocupe que la otra parte va a tener idéntica posibilidad de poder, ¿no?, alegar lo pertinente respecto a ese punto. Es decir, informarles para que las reglas estén claras. Y esto no es algo que escape a cualquier forma de composición de conflicto. Cuando las reglas están claras y todos las aceptamos, se entiende que por pauta básica vamos a respetar esas reglas. Si respetamos esas reglas, la probabilidad de éxito siempre será mayor. Y mayor porque vamos a evitarnos situaciones pues embarazosas en el desarrollo de la audiencia, ¿no? Que comience a gritar, que no le falte respeto, diversas situaciones que se dan. Esto es muy útil y yo, a testimonio de parte de les puedo decir, que incluso pasa en las audiencias judiciales, ¿no? Nosotros como jueces, si les citamos bien las pautas a las partes, decimos, esto es lo que va a suceder, así vamos a proceder, y estas son las pautas de comportamiento que se tiene, pues eso conlleva que se dé de una manera mucho más prístina el desarrollo de la audiencia. Incluso hasta en las clases, ¿no? La primera de clase el profesor entra y dice, estos son los contenidos del curso y quizá comience por las pautas de convivencia en el aula. Esto se va a permitir, esto no se va a permitir, los permisos para eso serán así, vamos a ver el tema de la puntualidad así, la evaluación va a ser así. Ven ustedes que todo esto es propio de la interrelación humana. La tercera fase está en la confección de la agenda. Y en la confección de la agenda, debido a que planificando todo sale mejor. Esa es una pauta básica también de las situaciones ya hasta personales que uno tiene. Si me quiero comprar un auto, planifico. Si quiero yo estudiar una segunda especialidad, un posgrado, planifico. Si ya terminé y me quiero graduar y hago la tesis, planifico. Para todo, la planificación en realidad conlleva a un éxito mayor en probabilidad de la finalidad que estoy buscando, ¿sí? Entonces, confeccionando la agenda, también las partes pueden ser partícipes y desde ahí es una herramienta muy útil porque entonces participan directamente en cómo, cuál va a ser el procedimiento o las herramientas que vamos a utilizar para solucionar el conflicto. ¿Sí? Es algo también muy interesante. Desde que ya participan, entonces se van dando cuenta que está en ellos la potestad de solucionar y que es en beneficio de ellos el que el mediador interviene como facilitador. Ven ustedes que esas pautas no están dadas pues de una manera absolutamente independiente, ¿no? Tiene un procedimiento como sistema, decíamos, ¿se acuerdan en la primera sesión? Que está orientado a lograr una finalidad, solucionar el conflicto de manera perenne, ¿no? Entonces, en esa agenda estableceremos pues cómo es que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, sucesivamente los procedimientos para lograr una adecuada solución. La cuestión de la agenda, por ejemplo, será, vamos a pasar a exponer primero cada uno su posición, luego vamos a determinar en qué están de acuerdo y en qué no, vamos a proseguir con que cada uno exprese lo que consideren, tanto en el aspecto de sentimientos, ¿no?, como lo que busque en realidad es el conflicto, o sea, la solución del conflicto para el caso, y luego vamos a ir diciendo de como ideas sueltas, ¿no es cierto?, de qué propones tú, cómo podemos ir acercando posiciones a un acuerdo final. Esto es una confección de agenda, cómo nos vamos a comportar. La cuarta fase es la determinación de puntos donde no hay conflicto o las partes, las partes coinciden, ¿no? En la determinación de puntos es muy importante porque de esa manera hemos identificado el conflicto, ¿cierto? Y luego vamos a determinar que no todo lo que integre el conflicto es que lleve a desacuerdo entre las partes. Puede haber situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, estén de acuerdo, y eso entonces ya no va a ser objeto de discusión o de debate. Pero estábamos de acuerdo, ¿sí? Hasta conviene en ello. Ejemplo, hay un proceso de alimentos, ¿no? Mamá pide 1000 y papá pide 500. Bueno, no es objeto de controversia, y quizá ambos lo decidan, que el papá tiene un sueldo determinado, pongamos 2000 soles. O sea, empezar a discutir es exacerbar el conflicto, cuando eso puede estar claramente determinado. Ahora, claro, puede ser que como posición del papá diga, no, yo no gano 2000, soy independiente y gano y fluctúa mis ingresos. Bueno, eso tiene entonces que ser objeto también de pronto de acercamiento de las partes, ¿no? Pero si ese no fuera el caso, vemos entonces que hay puntos donde no hay controversia. Y si no hay controversia, es mejor darlos por absolutamente sentados y convenidos por las partes, evitando, de reitero, exacerbar el conflicto, ¿no? O sea, volver a debatir sobre puntos y ya están claros y que ambos realmente convienen en su veracidad, ¿no? Y en que en realidad eso compone, pues, conforme a los hechos. Bien, eso conlleva entonces a que separados los puntos, que ambos convienen, que ambos están de acuerdo, donde no hay conflicto, solo me voy a dedicar al proceso de mediación
a los puntos donde hay control. Todo aquello donde las partes no coinciden, ¿cierto? Todo aquello que en realidad me va a permitir clarificar y acercar posiciones para lograr el acuerdo final. Esta es una etapa de la cuarta fase, como verán, muy importante, porque ahí voy separando paja de trigo. Esto me va a servir, y esto no, porque lo damos por absolutamente acreditado, aprobado. La quinta fase es el acercamiento de posiciones hacia el acuerdo final. Una vez ya discutido, que ya más se exprese lo pertinente en la etapa de audiencia, ¿no es cierto? Que digan cómo se sientan, que digan el por qué conllevan. La carga familiar es importante en el derecho de familia, como hemos visto, ¿no? De que también puedan expresar por qué razón se sienten bien o mal, ¿no? Cómo es que aprecian la conducta de la otra parte, el esposo, la esposa, el hermano, qué sé yo, del tío, y cómo quizá un cambio ahí puede venir a solucionar las cosas, ¿sí? Y eso a veces pasa en el derecho de familia. A veces el papá, ¿no? El papá del esposo dice, pues yo no quiero dar porque me controlas mucho los gastos. Miren ustedes que el conflicto ya no es que no quiera dar, sino que se siente controlado, y entonces una forma de querer contrarrestar eso es, ¿sabes qué? No, claro, los alimentos. Y pues es muy importante qué es controvertido y qué no. El acercamiento de posiciones es comprender qué es lo realmente conflictuado, ¿sí? Para a partir de ahí posibilitar el hecho de que no pueda fracasar este tipo de etapa, ¿no? Otra, por ejemplo, en el acercamiento de posiciones, pongámonos en un caso de tenencia, ¿no? En el cual el papá quiere ver a su hijo, cuál es más derecho del hijo que de él, ¿no? Derecho bilateral ahí. Y la mamá lo que dice es, bueno, yo no me niego a que lo veas, ¿no? Miren que ya no hay conflicto en que lo tiene que ver o no, sino velo en tal momento. De pronto sábados en la mañana no, porque va a su taller, hace cosas complementarias académicas, recreativas, deportivas en el colegio, ¿por qué no mejor en la tarde? Y el esposo, por otro lado, dirá, no, yo no puedo, pues, el sábado en la tarde, porque de pronto salgo a jugar al fútbol con mis amigos. Vamos a ver que ahí vemos ya un hecho en el cual, claro, lo controvertido no es si puede ver o no el hijo, por lo demás es un derecho de cierto, ¿no? Lo controvertido no es que los sábados hay posibilidad de que lo vea. Miren cómo vamos acercando posiciones. Y eso posibilita que de pronto, claro, el papá diga, oiga, pero si mi hijo es importante, y hacerle notar eso, ¿no? Es importante la relación padre-hijo, su hijo se va a sentir muy bien, a la esposa le va a convenir en ese momento, ¿no es cierto? Porque en la mañana está atareado, en la tarde quizá tenga tiempo para ella misma incluso, ¿no? Este, de pronto, pues, ese partido con los amigos puede esperar la noche del sábado, o la noche del viernes, y el sábado posibilitar un acuerdo hacia las visitas del hijo, las visitas, ¿no? La tenencia, estábamos ahí confundiendo un poco. Entonces, miren ustedes cómo es que posibilita este acercamiento de posiciones hacia verdaderas formas en que esto puede lograr un óptimo resultado, acercar el tema hacia las comunidades. De la tenencia, algo parecido, ¿no es cierto? La tenencia, con quién estaría mejor, dejar pues de lado circunstancias caprichosas, interés del niño, interés del niño. Vean ustedes cómo es que esto puede plasmarse, ¿no? Acercamiento final, y eso seguramente vaya a vertir ya un acuerdo final, ¿no es cierto? Acercamiento de posiciones. De por sí, si cada quien va cediendo esa parte, cada quien va orientando, oye, a lo mejor hagamos esto, hagámoslo así, que no nos olvidemos que por lo demás es como funciona de manera habitual, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos quieren hacer algo nuevo y los papás discuten acerca de la pertinencia o no? Discuten, digo, no en el clima de violencia, no en el conflicto, sino, oye, digamos, lo bueno o lo malo. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hace cualquier pareja normal, ¿cierto? Eso es lo que el mediador tiene que lograr, acercar esas posiciones. Es decir, mira, hay conflicto porque de pronto la dinámica familiar se ha visto resquebrajada por esto. Yo los facilito y los oriento a que regresen al estado anterior, donde antes discernían las cosas, optaban por una solución entre los dos. Yo facilito la importancia de eso, y el acuerdo final seguramente va a ir. En el acuerdo se consigna acuerdos precisos, ¿no? Obligaciones pues concretas que resuelvan el problema, el conflicto, y hagan duradero el acuerdo. Esa es la finalidad que habíamos dicho en la sesión 2, ¿cierto? Se consignan acuerdos precisos, ¿por qué? Porque no pueden ser acuerdos vagos, ¿no? Es mejor que sea preciso. Doy alimentos, 500 soles mensuales, yo compro la lista de útiles, y después del día de su cumpleaños le hago un regalo de tanto, concreto. Porque si de repente digo, le doy 500 soles y de acuerdo a mis posibilidades veré si le puedo comprar los útiles, y el día de su cumpleaños a lo mejor si no tengo no le doy regalos, sino lo saco a pasear. Vean ustedes que ahí queda vago el acuerdo, ¿no?
y eso posibilita que de pronto, cuando se tengan que ejecutar y no se ejecute y no se cumpla, otra vez el conflicto. Ahí entonces la precisión de los acuerdos es absolutamente una obligación, que sea concreto, y que eso por lo demás oriente hacia la solución pues del conflicto, ¿no? Mientras más precisas sean las obligaciones y estas se cumplan, la probabilidad de que el acuerdo sea duradero es mayor, y por lo tanto no vamos a estar en este ciclo conflictivo dentro de las relaciones familiares. Algo jurídico, la calidad del acuerdo es cosa decidida en el ámbito del extrajudicial, cosa juzgada cuando lo realiza un juez, ¿no es cierto? Las dos grandes categorías. Aquí tendríamos un acuerdo que homologado tiene la calidad de cosa juzgada, es decir, la ley otorga esa potestad y por lo tanto el acuerdo es como que él hubiera dictado un juez, lo que pasa es que las partes han arribado a ese tipo de acuerdo final. Muy importante es determinar el acuerdo enmarcado dentro del derecho, digamos. Claro, porque no podemos pactar situaciones contra esa ley, situaciones ilícitas. Aquí el tema es de que si es que el mediador es un educador social como ustedes, ¿no? El público objetivo de este curso, o un psicólogo, o un asistente social, ¿no? O alguien que no tiene formación jurídica, claro, se puede lograr un acuerdo, ¿no? Y la probabilidad, como les decía, en la especialidad del derecho de familia es que se logre por el propio conocimiento especializado que tienen en el tratamiento de esta problemática, esas profesiones, ¿no? Profesionales. Pero claro, siempre hay que verificar que ese acuerdo se enmarque dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Para eso, el acuerdo, entiendo yo, tiene que estar revisado por un abogado, ¿no? O especialista también en temas de familia, pero que no participa, decíamos, ¿se acuerdan? La sesión 2 en la audiencia misma de mediación. A veces exacerbamos los abogados más los ánimos que otra cosa. Entonces, lo revisamos y decimos, bueno, sí, se trata de acuerdos precisos, obligaciones concretas, está todo dentro del margen del ordenamiento jurídico, homologuémoslo. La licitud del acuerdo es muy importante. Y otra situación importante es que no obviar pues que se planteen cosas o situaciones de carácter subjetivo hacia el mediador. No es que el mediador tenga que decir, para mí lo justo es esto, imparcialidad se pierde, depende de la neutralidad. Eso hay que evitar, ¿cierto? Las partes y que esto sea lícito. Finalmente, en cuanto al seguimiento y ejecución de los acuerdos, tenemos que este es un aspecto muy importante porque de lo que se trata es que si yo utilizo la mediación para resolver el conflicto, lo que tengo que lograr es eso, solucionarlo, que el acuerdo, ¿no es cierto?, cumpla con ya, que no exista conflicto y que las partes, ¿no es cierto?, puedan honrar pues su palabra, honrar la obligación a la cual se han comprometido. Esto, sin embargo, es un punto de dedo en la legislación peruana, ¿no? Porque no hay mayor aspecto de desarrollo legal que diga cómo es que se ejecuta, quién verifica que se cumpla, ¿no? Más que las mismas partes, vean ustedes que es algo bien controvertido. Ahí viene el rol del educador social, ¿no? Que decían, se acuerdan ustedes en la primera sesión. No solamente es el diagnóstico y cómo llego al conflicto, sino el seguimiento que le hago. El rol del educador, cómo es que entonces tiene que empezar esa labor docente también a complementarla con una circunstancia por la cual va a hacer un seguimiento a que cumplan estos acuerdos las partes. De allí, yo creo que es muy importante la labor que tienen y evitar pues este vacío que hay en la legislación. ¿Quién lo sigue? Nadie, ¿no? ¿Y quién verifica que lo ejecute? Nadie. Ahí yo creo que la entidad que va a estar a cargo de este tema de la mediación, eventual en 3 meses, en 6 meses, una temporalidad, algo normal, ¿no? Tendrá que ver y a ver cómo está comportándose ahora esta pareja que vino acá con este problema y que logra una solución. Ese seguimiento hace que sea también idóneo esta forma de mediación. El éxito finalmente en la mediación se verifica si los acuerdos se cumplen. De nada nos va a servir si hacemos un procedimiento de mediación en el cual se logra un acuerdo y estos lo incumplan las partes. No surte efecto la mediación. Ninguna decisión surtiría efecto. Entonces, vamos nosotros a llegar a la conclusión de que es un éxito, que el acuerdo realmente fue eficaz cuando podamos verificar que se cumplan las obligaciones que las partes han convenido. ¿Cómo se va a cumplir? Haciendo un seguimiento adecuado de ese tipo de ejecución de acuerdo. Es decir, visitas trimestrales, visitas semestrales, después cada vez más esporádico, ¿no? Si ya veo que el conflicto familiar se pudo componer y que la dinámica otra vez está bien, bueno, y fue eficaz entonces la intervención. Bien, con esto hemos terminado lo que es el procedimiento de mediación familiar. Ya en el último módulo vamos a ver de manera más precisa los distintos tipos de casos en los cuales se puede hacer. Buenos días. Ya está, casi está.